Doctor, buenas tardes. Disculpe, el delegado no tiene problemas ahorita con su internet. Me dijo que le había comunicado que le íbamos a apoyar con la toma de la lista. Ya. Entonces, ¿les es posible a algunos de ustedes guardar la lista? Sí, ¿la tomo ahorita o al final? Bueno, al final mejor según cómo se vayan agregando, porque todavía no son ni 10 minutos de iniciar la clase. El tema de hoy es cuidados del paciente quirúrgico y estudios preoperatorios, pues, ¿no? Bueno, quien les habla es Alexander García, guerrero, cirujano del Hospital Belén de Lambayeque, 4 años ya como cirujano, docente desde hace 4 años también en otra institución. Tengo la experiencia de trabajar en una institución particular. De repente algunos saben, ya han ido a rotar conmigo unos, aunque sea una vez, en el hospital. Trabajé en el hospital, en la Universidad USAT, 4 años, y tengo esta grata experiencia en estos momentos de estar pues en mi alma mater, que es la Pedro. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el 2010, y luego hice el SERUM, ingresé a la especialidad de cirugía en el Hospital Docente Las Mercedes, y acá me tienen ahorita en el Hospital Belén. Tengo, como les digo, esa grata experiencia de haber participado en el último concurso para docencia en la Pedro. Como les vuelvo a repetir, es mi alma mater y para mí es un gusto enorme estar con ustedes. Bueno, como ya les mencioné, el tema de hoy es evaluación preoperatoria. Parece que alguien no lo que he dicho, ya se fue. Siento que hay problemas con el internet. ¿Me permiten compartir pantalla? ¿Quién está a cargo de esa reunión? Tal puede compartir así nada más ahí está en la parte de abajo de su pantalla le van a Bien, salir sí. varios iconos y ahí está el icono de compartir pantalla. No puedo. Perdón. ¿Están saliendo de la reunión? ¿Hay algún problema? Ya van 2 saliendo de la Doctor, reunión. sí, algunos Sí, tienen problemas con internet, pero se vuelven a reincorporar, no se preocupe. ya, bien. ¿Se ve en la pantalla? Hola. Sí, doctor, sí se puede ver, pero Bien, necesitamos que pueda ponerle en presentación para verlo todo, completo. Sí, claro. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Mucho mejor, doctor. Sí, mucho mejor. Ya, bien, entonces, el tema de hoy es cuidados del paciente quirúrgico y la evaluación preoperatoria. Entonces, como ya es bien sabido por todos nosotros, antes de ser operado un paciente, pues tiene que pasar por ciertos estudios, las cuales van a inmiscuirse en historia clínica detallada del paciente, antecedentes de importancia, sea positivos o negativos, pero que incluyan en el estado actual del paciente. Y por último, las evaluaciones con los especialistas correspondientes, llámese medicina interna, cardiología, endocrinología, quizá el paciente tenga alguna comorbilidad. Entonces, todo eso está inmiscuido en lo que es el estudio preoperatorio, el cual se ha ido modificando, se ha ido agregando, quitando, esto sí, esto no, con el pasar del tiempo. ¿Debido a qué? A que antes, desde los inicios de la cirugía, como ya lo conversaron en su momento con el doctor Cabrera Gastelo, en la historia de la cirugía, pues antes cada médico, por así decirlo, empírico o con carrera específica,
pretendía trabajar a su manera. Sin embargo, al notar la presencia de complicaciones durante su procedimiento, es que se intenta disminuir al máximo esta presencia de complicaciones. ¿Y cómo se da esa opción? Con la única manera de el estudio preoperatorio concienzudo de estos pacientes. Así se han ido agregando estudios prequirúrgicos de ámbito cardiológico, respiratorio, renal, etcétera, los cuales van a ir apoyados por estudios de laboratorio, imágenes, y a eso es donde se va a catalogar como el estudio preoperatorio o también denominado riesgo quirúrgico, que es menester nuestro aprenderlo para disminuir estas posibilidades de complicaciones. ¿Cuáles entonces van a ser nuestros objetivos a buscar con ese tema? Reconocer parámetros del cuidado del paciente quirúrgico, conocer los distintos parámetros de la valoración preoperatoria, identificar cuáles son los factores de riesgo y comorbilidades que van a limitar la solución quirúrgica de un paciente, encasillar a los pacientes según la clasificación de ASA, teniendo en cuenta su estado de salud y sus comorbilidades. Entonces, vemos las imágenes. Antes de operar, hay que estudiar al paciente. No todo es de solución quirúrgica. O lo que fuera de solución quirúrgica, sea de manera electiva o de emergencia, puede tener sus complicaciones si es que antes no se estudia bien a este paciente. Entonces, ¿qué es la evaluación preoperatoria? Es el manejo integral y de preparación previa al acto quirúrgico. ¿Cuándo comienza? Es el momento en que ese paciente decide la posibilidad de darle un manejo quirúrgico a su dolencia, o a su malestar, o a su situación diagnóstica. ¿Qué objetivos tiene este estudio preoperatorio? Primero, identificar las comorbilidades que van a influir en el resultado de la intervención quirúrgica. Es decir, por más buen cirujano que sea quien va a atender a ese paciente, no necesariamente hay el 100% de seguridad que va a ir. ¿Por qué? No solamente está el médico que va a solucionar el problema, también es dependiente del tipo de paciente que se va a operar, y entre los dos existen múltiples pasos que incluyen enfermedades, dónde vas a operar ese paciente, si cuentas o no con las mejores alternativas ante una posibilidad de complicación. Entonces, todo eso va a traer consigo que mejore o no la solución del paciente. ¿Qué otro objetivo? Lograr que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas para lograr mejores resultados. Es decir, no porque yo veo a un paciente con una hernia inguinal, lo voy a operar el día de mañana. No es así tampoco. Para esto debo llevarlo al paciente en las mejores condiciones. Significa estudiarlo previamente. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene alguna comorbilidad o usa medicamentos? En el hipotético caso que se trate de un paciente que crónicamente utiliza, por ejemplo, warfarina. ¿Alguien sabe qué es la warfarina? Es un anticoagulante. Es un anticoagulante. ¿Te imaginas cuánto la solución debe ser suspendido antes de la intervención crítica del paciente? ¿Tienes conocimiento? 3 a 5 días. Es 5 días. 5 días. Por lo tanto, si yo veo a un paciente con una hernia inguinal y quiero operarlo al día siguiente, puedo hacerlo, porque me considero el mejor cirujano, por ejemplo, del mundo. Lo opero y ese paciente termina falleciendo en sala de operaciones. ¿Qué pasó? ¿Fue mal operado? No. Dependió mucho del estudio preoperatorio. Jamás le preguntaste quizá si el paciente usa algún anticoagulante, en este caso la warfarina, que va a elevar excesivamente el tiempo de protrombina,
Por lo tanto, ese paciente nos va a sangrar. Entonces, a eso se basa este objetivo de la evaluación preoperatoria, a llevarlo en las mejores condiciones fisiológicas al paciente. ¿Para qué? Ayudado por un buen cirujano, resulte la mejor intervención posible. Entonces, para ello debemos conversar qué es la seguridad del paciente. Esta es garantizar que el paciente no presente eventos adversos de la cirugía o de sus comorbilidades o del uso de fármacos de los cuales el paciente pueda ser alérgico o causar algún otro tipo de reacción adversa. Eso es la seguridad del paciente. ¿Qué más? Debemos entender qué es un efecto adverso o un evento adverso. Es un daño causado por nosotros, el personal de salud, ya sea de origen médico o quirúrgico, que sin embargo no lo hemos querido causar, pero hemos sido partícipes de esto. ¿Qué más? Que no directamente forma parte de la enfermedad del paciente, pero sin embargo sí va a traer consigo, 1, prolongación de la estancia hospitalaria, 2, algún grado de incapacidad y, excepcionalmente, la muerte. Por ejemplo, un efecto adverso es en sala de operaciones una reacción anafiláctica debido a una mala anestesia. Por ejemplo, voy a operar a este paciente que les menciono de hernia inguinal y llamo a mi mejor amigo que es anestesiólogo, ambos hicimos la especialidad juntos, y este anestesiólogo, a pesar de toda la destreza que tenga, le coloco una anestesia raquídea, en donde al inocular la anestesia no se percata que en lugar de estar en el espacio raquídeo, ha ingresado a un plexo vascular en el mismo espacio. Inocula su anestesia, llámese bupivacaína, silocaína, el paciente inmediatamente ténganlo por seguro que va a ser una parada cardíaca, porque es la primera reacción producto de una intoxicación por anestésicos locales. Es la reacción cardiovascular, hipotensión severa y parada cardíaca. Es cuando lo inoculas el anestésico por vía endovenosa. Entonces, eso es un efecto adverso o un evento adverso. ¿Puede causar la muerte del paciente? Sí. Para ello, el anestesiólogo está capacitado para intubar, monitorear y sacar de ese paro al paciente. Pero ese es el ejemplo que les puedo poner para un evento adverso. ¿Qué más? ¿Qué debemos conocer antes de manejar quirúrgicamente a un paciente? Debemos conocer que existe tasas de complicaciones quirúrgicas que, quiera o no el cirujano, puede suceder debido a la situación de emergencia, grado de contaminación, mucha manipulación de tejidos y también debido a una mala técnica. Entonces, estas complicaciones quirúrgicas de manera global se estipulan entre 3 y 16%. Asimismo, a pesar de estas complicaciones, también debemos tener en cuenta y explicarle al paciente que existe una tasa de mortalidad a pesar de yo ser el mejor cirujano y usted ser el mejor paciente. ¿Por qué? Por algún efecto adverso que no depende ni del cirujano ni del paciente. Le sucedió por X motivos que en su gran mayoría desconocemos, por ejemplo, una alergia, y sucede. Esa tasa de mortalidad fluctúa entre 0.4 y 0.8%. ¿Qué más debemos conocer? Que al menos 7 millones de complicaciones se presentan en el mundo, las cuales son incapacitantes. Y de estas, 1 millón de pacientes mueren cada año por alguna complicación. A pesar, como les vuelvo a repetir, que esto no depende exclusivamente del cirujano, tampoco del paciente, sino por efectos durante o después de la cirugía. A eso se refiere. Entonces, aproximadamente
unos 234 millones de pacientes son operados cada año. Y esto es incluso un número mucho más exorbitante que el caso de nacimientos vivos de pacientes o el caso de pacientes VIH. Miren, ¿cuántos pacientes se operan diariamente, podemos decir? Bastantes. Y esto también debemos mencionar qué tipos de errores médicos conocemos. Estos errores médicos nos pueden significar o ser similares a dolo. Dolo significa culpa. Error no es lo mismo que culpa, chicos. Eso debemos entender. Los errores médicos están influenciados por múltiples factores, desde el emotivo, el logístico, tu ayudante, quién es tu paciente, quién es tu anestesiólogo, quién es tu enfermera, hasta quién fue tu profesor. ¿Por qué? Porque existe una frase, como yo les digo a los alumnos que ya han rotado conmigo un par de días en el Hospital Belén estos días, han ido por iniciativa propia, por supuesto. Les he dicho, como a mí me lo dijeron en su momento cuando era estudiante, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, muchas cositas salen a la luz cuando equivocamos, por ejemplo, un diagnóstico, equivocamos un tratamiento, equivocamos un procedimiento, una decisión, una mala decisión. Entonces, esos son errores. No es dolo, porque el dolo es cuando tú vas con la intención de querer causar daño a ese paciente. Entonces, tenemos errores en el diagnóstico. Fue una colecistitis, sin embargo, yo lo programo al paciente por apendicitis, porque el paciente tiene peritonitis generalizada, por ejemplo. Error en mi tratamiento. Si lo programé de una apendicitis siendo una vesícula, le saco el apéndice normal y digo, ya ha sido un apéndice no complicado. Lo operé y el paciente sigue peor aún. Entonces, son errores médicos en el tratamiento. Errores en la prevención. Antes de operar, tengo que prevenir que ese paciente tenga un riesgo quirúrgico, que esté bien su glucosa, su urea, su creatinina, para prevenir futuras lesiones. Comisión y omisión, cuando yo cometo ese error. O sea, fue mi error. Yo vi esa arteria y no la ligué bien. Yo soy consciente de ello. Es un error. Omisión, cuando yo vi que había pus o había secreción fecaloidea en intestino y no lo limpié bien. Eso es omisión, dejar de hacer algo que debía hacer. Como les vuelvo a repetir, son errores, no dolo. Y otras fallas del equipo. Estaba yo operando una cirugía laparoscópica y se acabó el CO2 en ese momento. Entonces tuve que convertir. Y me denuncian por haber hecho corte al paciente. Entonces ese es un error, porque no me di cuenta si mi logística estaba completa. A eso se refiere los tipos de errores médicos. Entonces, esto amerita ¿qué? Detección y reporte en su debida oportunidad. ¿Para qué? Para prevenir otra situación similar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que repita, algo por el estilo? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Están ahí o ya se fueron todos? Sí, doctor, parece que no hay preguntas. Bien, gracias. Sigo entonces. Cuando hubiese alguna pregunta, por favor, me cortan. Doctora, esto, por favor, puede repetir o cuando gusten, en el momento que desean. Ahora, factores humanos de errores médicos, como les mencionaba. Mucho, pero mucho depende en cómo vas a ir a tu trabajo. Para esto, nosotros como personal de salud estamos frecuentemente afectados por la carga laboral, por la carga familiar, por la carga económica. El personal de salud es así. Ha subido a muchas cargas. Entonces, esto va a influenciar en nuestro estado psicológico y o fisiológico. Aparte de ello, debemos anotar que también sufrimos de enfermedades médicas, quirúrgicas, psicológicas, psiquiátricas.
También sufrimos de esas enfermedades porque somos humanos. Entonces, esto también va a traer consigo efecto en cómo vamos a desempeñar nuestra labor médica, nosotros como médicos. También de efectos en cuanto a la toma de decisiones. Médicos muy inseguros, hoy será esto, no será esto, mejor le doy este tratamiento, mejor. Entonces, la toma de decisiones es vital para nosotros. Ser decididos, pero no tontos. Ser decididos quiere decir ir a lo seguro, ir con tus conocimientos bien realizados y con tu decisión firme en que ese tratamiento, pues, es lo mejor para tu paciente. Pero si empiezas a dudar, entonces no vas a poder brindar una atención de calidad. Los factores en cuanto a la acción. ¿Qué acciones tomamos para tal o cual paciente? Evitar sobre todo el sentimentalismo, porque hay muchos errores que se toman, no, pobrecito, mejor no le hago esto, mejor no le digo a la familia, mejor no le digo al paciente. Entonces, hay situaciones que ameritan ser sigilosos con respecto a una acción que vayamos a tomar. Por ejemplo, señor, usted tiene cáncer. O, oye, ¿sabes que te vas a morir? Entonces, esas acciones debemos considerar cuál es mejor para hacer y decir en el momento adecuado. A eso me refiero con factores de acción. Y todos estos factores se analizan. Se llama análisis de causa raíz, que es un método para revisar de manera retrospectiva. O sea, puede hacerlo uno mismo o hay una comisión de trabajo que hace, ¿en qué te equivocaste? ¿Qué falló? Entonces, eso se hace de manera retrospectiva para prevenir la recurrencia de estos mismos errores. Entonces, ¿qué pasa si me sucede un efecto adverso? La intención es primero no quedarse callado, porque ahí también estás fallando de omisión, estás omitiendo algo, estás ocultando, o eso se llama también, el hecho de ocultar algo también te lleva a mentir. Entonces, ¿qué sucede cuando, o cómo reaccionar a la presencia de un efecto adverso? Primero, responder ante las necesidades médicas del paciente, es decir, solucionar esa complicación de preferencia en el momento en que se está suscitando el hecho. Segundo, si ya lo solucionaste o no puedes solucionarlo en el ambiente en el que te encuentras, comunicar al representante del paciente, o sea, su familiar o su apoderado, con cierta empatía, que significa, señora, ha pasado esto, necesitamos solucionarlo de tal o de cual manera, para lo cual vamos a realizar esto, o vamos aquí dentro, o podemos referir a ese paciente. ¿Qué más? Notificar a nuestras jefaturas que se ha suscitado un hecho adverso, a la gente que corresponde, y también escribirla en la historia clínica. Entonces, ya hemos mencionado cómo son este preámbulo para el estudio preoperatorio, y vuelvo a mencionar que el estudio preoperatorio es desde el momento en el cual el paciente decide intervenirse hasta la realización de esta, y va a pasar por varios procesos, los cuales deben ser aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Debe solucionarse ese estudio, y cronológicamente se divide la evaluación preoperatoria en primera consulta, que es cuando tú tienes el primer contacto con tu paciente quirúrgico, ya sea en consultorio, principalmente es en consultorio, porque la preparación preoperatoria se da principalmente para cirugía electiva, cosa muy distinta a la cirugía de emergencia, en la cual tú tienes que solucionar en ese mismo momento de tu turno de guardia, tienes que solucionar ese problema del paciente porque es una emergencia. Entendiéndose la emergencia como una situación que pone en riesgo la vida del paciente y que tiene que ser solucionada inmediatamente. Esa es una emergencia. Luego de ella, que tú has diagnosticado a través de tus procedimientos de anamnesis, examen físico, diagnosticas el problema y que este amerita un manejo quirúrgico,
vienen las consultas subsiguientes, las cuales puede ser con el anestesiólogo, con el internista, con el cardiólogo, con el nefrólogo, según lo que amerite ese paciente. ¿Para qué? Para tenerlo preparado para el acto quirúrgico. Esto, ¿cómo se va o de quién va a depender? De estos factores. Primero, propios al paciente. Segundo, propios al tipo de intervención que se va a programar. ¿De qué tipo de anestesia será programada el paciente? Y decidir cuál será el destino final del paciente. Puede ser hospitalización o puede ser un procedimiento ambulatorio o de repente necesita, después de esa intervención quirúrgica, un hospital de más complejidad o cuidados intensivos. Esto es lo que se decide durante el estudio preoperatorio. Entonces, primero pasamos con el talón de Aquiles de los cirujanos, que son los anestesiólogos. Entonces, ¿alguien que pueda hablarme del riesgo anestesiológico? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que conozca sobre estos términos del ASA? Hola. ¿Nadie? Hola. Angie Lung Mei, ¿está ahí? Sí, doctor. Bueno, el ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología, describe el riesgo anestesiológico, como ya lo dijo usted. Describe 5 subtipos, que es del ASA 1 al ASA 5. Bueno, en el ASA 1 básicamente nos dice que están los pacientes normales de menor de 70 años. Y luego ya, bueno, nos dan la clasificación. En el ASA 2 vienen ya pacientes que son sanos, pero ya tienen una discapacidad leve. Y así hasta llegar al ASA 5, que ya tienen una enfermedad sistémica grave. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí. Como lo mencionas, el ASA 1 principalmente es aquel paciente sano, sin alguna comorbilidad, ¿ya? Sobre todo es esa, sin alguna comorbilidad que pueda conllevar pues, a mayores complicaciones. El ASA 2 ya hay presencia a este paciente, ya tiene alguna comorbilidad sistémica, lo cual es considerada como una leve. Independiente de qué tipo de operación vaya a recibir este paciente, presenta esa comorbilidad. Sin embargo, está controlada. El ASA 3 es el mismo paciente, pero con la comorbilidad que ya está más compleja. Por ejemplo, la hipertensión, que no cede con medicamentos de manera fácil. O la diabetes, que está con complicaciones crónicas, como son las vasculares, o el paciente con obesidad mórbida. Entonces, sin embargo, estas comorbilidades, a pesar de ser sistémicas graves, no son por ese momento incapacitantes. A ese paciente se lo cataloga como el ASA número 3. El ASA 4 es estos pacientes con esas comorbilidades, pero que tienen un grado de incapacidad, ¿ya? Con grados de incapacidad. Ese es el ASA 4. Y el mejor ejemplo es la angina inestable. Un infarto reciente, por ejemplo, de menos de 6 meses, es un ASA 4. Un nefrópata crónico con insuficiencia renal es un ASA 4. El ASA 5 es el paciente moribundo que tiene una expectativa de vida menor a 24 horas, sea operado o no. El ASA 6 es el mismo paciente con una muerte cerebral ya diagnosticada. Y a esto debemos agregarle la categoría E, que es en caso sea una urgencia o emergencia, el procedimiento que hace el paciente. ¿Qué más? El riesgo cardiovascular. Eso fue para el anestesiólogo. Y si nos damos cuenta,
en el ASA, o riesgo anestesiológico, no incluyen análisis, amigos, no incluyen análisis. Y este es el principal problema que tenemos con los anestesiólogos. Ellos, por ver un paciente que lo ven complicado con una peritonitis, le ponen ASA 3, cuando no es así. Eso es lo que quiero que me entiendan ahorita. ASA 3 es una enfermedad sistémica, aunque no incapacitante. Sin embargo, hay anestesiólogos que se cogen de la complejidad del cuadro quirúrgico que tiene. Por ejemplo, les mencioné una apendicitis complicada con peritonitis generalizada, a pesar que es un paciente joven, sin comorbilidades, y le ponen ASA 3, cuando ellos están errados. El ASA 3 no dice qué diagnóstico tiene el paciente, el ASA 3 dice, trae consigo alguna complicación o comorbilidad. Eso es ASA 3. ¿Ya? Es lo que quiero que entiendan. Luego tenemos el riesgo cardiovascular. Nosotros debemos conocer que las principales complicaciones postoperatorias inmediatas son de tipo cardiovascular, en el sentido de que, ¿quién es el primero en tratar al paciente? Es el anestesiólogo. Y los fármacos que utilizan forman parte de la anestesia, son principalmente anestésicos locales o de uso endovenoso para anestesia general. Estos fármacos tienen como complicación principal su afectación a nivel cardíaca. Por eso es que en un acto quirúrgico, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, ya sea intra o posoperatoria. Para ello es que debemos estudiar perfectamente a través del riesgo cardiovascular a nuestros pacientes. Y durante pues, los tiempos en que se intentan estudios de riesgo cardiovascular, se han ido usando y objetando riesgos quirúrgicos, de los cuales hasta hoy el más conocido es el riesgo de Goldman. Debemos tener en cuenta que no todo es EKG, también se debe basar el estudio de antecedentes, ecocardiograma, si es que se le encuentra alguna positividad para algo alterado, pruebas de esfuerzo, tener en cuenta si el paciente ha tenido o no un infarto de miocardio agudo, por lo cual contraindica una cirugía temprana y se debe esperar más o menos entre 4 y 6 semanas, sobre todo para una cirugía. Tener en cuenta fármacos, por ejemplo, antihipertensivos como los beta bloqueadores. Existe un pro y un contra respecto a los beta bloqueadores. Sin embargo, los mejores estudios reflejan que el uso preventivo para IMAS como riesgo cardiovascular, el uso de estos beta bloqueantes ha traído mejores beneficios el dejar de usar a estos fármacos durante una cirugía. Entonces, para el riesgo quirúrgico de tipo cardiovascular, tenemos 4 grados. RQ1, aquellos pacientes sin comorbilidades y que sean menor a 40 años. El tipo 2, aquellos con edad mayor a 40 años o aquellos pacientes con menores de 40 años, pero que presenten alguna alteración cardíaca, por ejemplo, arritmias, cirugías cardíacas, hipertensos, infarto mayor a 6 meses, ¿sí? Infarto mayor a 6 meses, por más joven que sea, es un RQ2. En el que RQ3, cardiológico, tenemos todos los pacientes mayores a 40 años con comorbilidades y que haya sido infartado en menos de 6 meses. El riesgo quirúrgico 4, tipo cardiológico, son aquellos pacientes ya con defectos cardíacos severos, por ejemplo, una ICC, arteriosclerosis, por lo cual se debe primero pedir sugerencias de manejo de estas patologías antes de que sea operado el paciente. Y como les mencionaba, el riesgo quirúrgico de Goldman tiene 9 parámetros de tipo cardíaco, además otros parámetros como si la operación es urgente o no, cómo son las condiciones generales. Aquí se incluyen condiciones nefrológicas, endocrinológicas para el paciente,
se hace una sumatoria de estos tres puntajes, sale un riesgo quirúrgico de Goldman. Para la clase 1, cuando la sumatoria es menor a 15 puntos, clase 2, cuando esta sumatoria es entre 16 y 30, clase 3, cuando la sumatoria es mayor a 30. También tenemos el índice, que es otro tipo de riesgo similar a Goldman. Y luego tenemos el riesgo neumológico. Para el riesgo neumológico, exclusivamente es en pacientes con alguna comorbilidad tipo neumológica o si es que presenta la edad mayor a 60 años. Cuando el pacientito que vamos a operar, así sea por una hernia, es mayor a 60 años de edad, es obligatorio hacer un riesgo quirúrgico neumológico, el cual detalla comorbilidades como fumadores crónicos, EPOC, EPIT o alguna comorbilidad de tipo neumológica. En estos pacientitos, el estudio principal a solicitar es una espirometría, la cual incluye estudios del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad vital forzada. El BEF1 es conocido, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, tiene que ser mayor a 0.8 litros por segundo, lo cual indica que el paciente no tiene un compromiso severo a nivel pulmonar. Pero si este resultado del BEF1 a través de una espirometría es menor a 0.8, indica una patología restrictiva, muy posiblemente. Por lo tanto, la amplexación de estos pulmones no va a ser la correcta. Y se sugiere, ¿no?, para el riesgo pulmonar, que la anestesia en lo posible no sea general. Por ejemplo, es una sugerencia, que la anestesia en lo posible sea a través de una anestesia regional. ¿Por qué? Por el elevado porcentaje de riesgo de complicaciones respiratorias en el postoperatorio. También se debe tener en cuenta que el grado de nutrición del paciente, el grado de obesidad o de pérdida de peso, los cuales van a conllevar mayor complicación. También debemos tener en cuenta el hábito tabáquico. Estos pacientitos no pueden operarse sin antes haber dejado este hábito tabáquico por lo menos 8 semanas previas a la cirugía. Tener en cuenta si estos pacientes son asmáticos, usan broncodilatadores, si presentan una neumonía y también se van a encasillar en 4 tipos de riesgos. El 1, que es un paciente sin ninguna comorbilidad. El riesgo 2, que es un paciente, por ejemplo, fumador crónico o que tiene una comorbilidad pero que no lo discapacita. El riesgo 3 es el paciente que tiene una comorbilidad que limita el estilo de vida, y el riesgo 4 es una comorbilidad que incapacita totalmente. Luego tenemos el grado de estudios prequirúrgicos de tipo renal. No siempre se solicita un riesgo quirúrgico renal a los pacientes. Sin embargo, las complicaciones del tipo renal pueden suscitarte hasta un 5% de las poblaciones quirúrgicas. ¿Por qué? Por múltiples factores. Desde el médico, cómo está hidratando al paciente, hasta el estudio de las comorbilidades de los pacientes. Es decir, el estudio dirigido al paciente también debe incluir la función renal. Los mejores marcadores para esto son el AGA, glucosa, urea, creatinina, depuración de creatinina. Esos son los mejores marcadores para determinar una función renal. Entonces, debemos tener en cuenta si estos pacientes tienen antecedentes de alguna disfunción de tipo renal. También se encasillan en 4 tipos de riesgos. El riesgo 1, pacientes sin ninguna comorbilidad. El riesgo 2, pacientes con una depuración de creatinina entre 40 y 60. Riesgo 3, cuya depuración de creatinina está entre 20 y 40. Y el grado 4, cuando la depuración es menor a 20. Estos pacientes son los que se someten a hemodiálisis.
El riesgo quirúrgico hepatobiliar. Al igual que el renal, tampoco son solicitados en todos los pacientes. Solamente se sugiere este estudio si las comorbilidades del paciente así lo ameritan. Por ejemplo, si tiene alguna hepatopatía crónica, si tiene exposición a virus, o utiliza medicamentos cuya depuración se hace a nivel hepático. Por ejemplo, metotrexate, que es un medicamento inmunológico para enfermedades inmunológicas, cuya depuración se hace a nivel hepática. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en pacientes con tratamientos, con corticoides, con inmunoterapia, cuya depuración es hepática, se hacen estudios previos en cómo se inicia este tratamiento. Luego de ello, se hará controles conforme se va dando el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué más? Signos clínicos, la presencia de ictericia, arañas vasculares, eritema palmar, todos estos signos y síntomas nos encasillan a un conocimiento previo de la posibilidad de una enfermedad hepática. También análisis de laboratorio alterado, por ejemplo, el perfil hepático. Y lo que más nos interesa de este análisis de laboratorio es que el hígado es el principal componente que prepara pues al perfil al perfil de coagulación. Los tiempos, los factores de coagulación son producidos en el hígado. Por eso es de vital importancia hacer este riesgo hepatobiliar si nuestro paciente tiene alteraciones de la coagulabilidad. El estudio va dirigido al hígado. Entonces, la mejor clasificación para grados de lesión hepática es el riesgo quirúrgico. Lo hace Child-Pugh, que indica el grado de mortalidad de Child-Pugh. Tiene 3 tenores, el A, B y C. El A, en los cuales la mortalidad fluctúa en el 10%, el B en el 31% y el C en el 76%. ¿Qué significa un Child-Pugh C? Significa una falla hepática. Por lo tanto, esos pacientes con tratamiento quirúrgico de cirugía electiva no es compatible. Primero debería tratarse la función hepática. Así también el grado B. Primero hay que estabilizar el grado hepático para después operarlo. El Child-Pugh A y el riesgo quirúrgico 1, que es normal, sí pueden recibir una cirugía electiva programada siempre y cuando los parámetros no estén alterados. Esta clasificación ya lo sabemos del Child-Pugh, cuyos parámetros mide la ascitis, la bilirrubina, albúmina y el tiempo de protrombina. Según eso se da un puntaje, también la encefalopatía. Según eso se da un puntaje a cada uno de ellos si hay presencia o no de estos parámetros, o si la patología es leve o si es moderada. Según eso se da el número de valor y sale catalogado como un Child-Pugh A, Child-Pugh B o Child-Pugh C. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno, entiendo que no hay preguntas. Continúo. Perdón, un ratito. El cargador de la máquina. Un ratito. El cuadro endocrinológico también amerita vital estudio previo a una cirugía. ¿Por qué? Porque estas comorbilidades traen consigo complicaciones severas si no son estabilizadas antes de que el paciente reciba el manejo quirúrgico. Las principales comorbilidades de estudio son la diabetes, la falla tiroidea y la falla adrenal. Para la diabetes, ya lo sabemos nosotros que tipo 1, tipo 2, tienen alteraciones crónicas
tienen alteraciones crónicas como son la micro y la macroangiopatía. Entonces, estos pacientitos diabéticos, antes de ser operados, se tiene que medir sus niveles de glucosa en sangre. Si estos están controlados con los fármacos que utilizan, ya sea insulina o fármacos antidiabéticos orales, entonces puede operarse. Hay rangos en los cuales el anestesiólogo y el cardiólogo o el médico internista que hace permisiva la cirugía, te dice, tienes que tener menos de 200 de glucosa para llevarte a hacer las operaciones. Entonces, esos niveles son los ideales en un paciente diabético. Menos de 200 en una cirugía de emergencia y menos de 180 en una cirugía electiva. Hipo o hipertiroidismo. Todo paciente con una enfermedad tiroidea tiene que ser llevado a una condición de eutiroidea antes de ser operado. Como ya sabemos, el hipotiroidismo trae consigo una complicación severa que es el coma mixedematosa. Y el hipertiroidismo, su complicación es la tormenta tiroidea. Esta tormenta tiroidea trae fallas espectaculares en los pacientes. Cristian Ricardo, ¿tienes algo de entendido de tormenta tiroidea? Cristian. Oh, hola, doctor, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Cuéntame, ¿has escuchado algo sobre tormenta tiroidea? Sí, es como la forma más elevada o grande de lo que es la tirotoxicosis, ¿no? Se Así manifiestan es una tirotoxicosis. ¿Y en qué consiste más o menos? Ya, bueno, es una elevada concentración de hormonas tiroideas en sangre y cómo se va o bueno, se desencadena también por traumatismos como pues traumatismos o activación del simpático, como puede ser también, por ejemplo, una cirugía. Entonces, Así como es. se dice, esta tormenta tiroidea o un paciente que no está adecuadamente controlado, se sucede, pues, ¿no? Una tirotoxicosis y con todas sus manifestaciones. Inclusive uno de los desencadenantes es la misma cirugía. Sí, uno de los desencadenantes es la misma cirugía. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser llevados a esa condición eutiroidea. ¿Y qué crees, Jair Jean-Pierre? Yo llevo al paciente a una situación de eutiroidismo. El día de la operación, ¿le debo continuar su tratamiento o no debo continuar el tratamiento? Jair Jean-Pierre. El día de la operación, ¿Crees que debo seguir dándole su pastilla o no? ¿O se suspende? yo seguiría con el tratamiento, doctor, para... No, tú seguirías. Claro, por supuesto que tú seguirías, pero ¿qué dicen los libros? No lo recuerdo, no lo he revisado. Ya. Alexandra, Paola, Pamela, ¿qué será? Alexandra. Sí, doctor. Sí. Bueno, ¿Qué dice el libro? ¿Se suspenden los fármacos tiroideos? se suspende. Se suspenden. Pues no. A diferencia de los fármacos antidiabéticos, estos no se suspenden. No se suspenden, ¿ya? Los fármacos tiroideos no se suspenden, ya sea para el hipo o para el hipertiroidismo. Se siguen ingiriendo el mismo día de la cirugía, con un sorbito de agua, aunque sea, pero se siguen ingiriendo para estar en las mejores condiciones tiroideas. ¿Qué más? Las glándulas adrenales. Ya sabemos que tiene 3 capas, los cuales secretan cortisol, secretan mineralocorticoides, secretan adrenalina, noradrenalina. Entonces, todo ese producto secretado tiene una función específica en nuestro organismo, pero cuando el paciente tiene un grado de insuficiencia adrenal, no se producen esta cantidad, pues, en el organismo. Por lo tanto,
este paciente va a estar ayudado por fármacos. El principal fármaco es el corticoide. Este corticoide es el que ayuda a producir a este tipo de hormonas, neurotransmisores a nivel adrenal. Por lo tanto, este paciente va a ir consumiendo ¿qué? Corticoide. Y el corticoide más comúnmente utilizado es la prednisona en estos pacientes. Por lo tanto, ese día de la cirugía, ya sabemos que prednisona no existe en vía oral, perdón, no existe en endovenoso. Se cambia, se rota el fármaco y lo que utilizan los anestesiólogos en el acto operatorio es otro fármaco que es la hidrocortisona, que es un fármaco de acción rápida y que va a reemplazar al uso de prednisona, que es de acción lenta, o incluso de depósito. Se utiliza acá, se reemplaza prednisona y se utiliza hidrocortisona endovenoso. Así también se van a catalogar los 4 riesgos endocrinológicos. El riesgo 1 normal, riesgo 2, paciente con alguna comorbilidad endocrinológica, pero controlada. El RQ3, la misma patología, pero no controlada. El RQ4, severamente descontrolado. Descompensados estos pacientes. El tipo inmunológico del paciente, principalmente aquellas comorbilidades que llevan a cero pues, las defensas, como el cáncer, los pacientes trasplantados o pacientes con VIH-Sida. Entonces, aquí, la razón de ser este acápite es que todos estos pacientitos tienen que ir con mejores cuidados previos a la cirugía, llámese antibiótico profilaxis, llámese anticoagulación profiláctica, perdón. El tipo de estudio hematológico radica en las comorbilidades pues, de este origen. Las anemias, neuropatías, hipercoagulabilidades, pacientes que utilizan fármacos anticoagulantes, que usan crónicamente AINES, que usan antiplaquetarios. Entonces, y estos van a tener consigo alteración de TP, NR. Por lo tanto, hay que primero suspender estos fármacos que son anticoagulantes y luego decidir el mejor momento de la cirugía. Asimismo, también existen pacientes con altísimo riesgo de trombosis o de embolia pulmonar, ya sea embolia central, que es a nivel pulmonar, o embolia periférica, o llamada también trombosis venosa profunda periférica. Estos pacientes reciben terapia anticoagulante, por ejemplo, warfarina. Sin embargo, si se presenta el hecho de una cirugía, se suspende estos anticoagulantes cuyos efectos son muy potentes, se suspende por 5 a 7 días y se cambia, se utiliza el mismo día operatorio, se utiliza ¿qué? Enoxaparina, por ejemplo, en dosis profilácticas, las heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuándo se utilizan? 2 horas antes a la cirugía. ¿Y en quiénes? Miren, ¿en quiénes se sugiere esta profilaxis anticoagulante? Estos son los pacientes que tienen los factores de riesgo. Apaguen sus audios. Hola. 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 Ya, Sí, bien. lo escuchamos. Ya, bien, bien. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo que hacen que yo opte por usar dosis profilácticas de heparina? Por ejemplo, ancianos, más de 65 años, algunos estudios en más de 70 años, sobre todo los que están crónicamente encamados, dependiendo del tipo de cirugía. ¿Por qué tipo de cirugía? Sobre todo con respecto al tiempo operatorio. Cirugías de más de 2 horas de operación, entonces, tiene más riesgo de una trombosis venosa profunda a nivel de miembros inferiores. Pacientes que han tenido trombosis venosa profunda previa, pacientes con cáncer, el cáncer y la obesidad traen consigo mayor riesgo de trombosis. Entonces, a eso también se debe dar su dosis profiláctica de enoxaparina. Pacientes con varices en miembros inferiores, pacientes con algún grado de disfunción cardíaca, pacientes embarazadas,
o aquellos que consumen estrógenos. Esos estrógenos traen consigo también mayor aumento de posibilidad de trombosis venosa profunda. Por lo tanto, estos factores de riesgo o quienes presenten esto, se debe solicitar el uso de profilaxis antitrombótica. También se encasillan en 4 estadios para el riesgo quirúrgico, donde el 1 es normal, 2 es alguna hemoglobinopatía, por ejemplo, un descenso del hematocrito en 20%, el grupo 3, descenso de este hematocrito entre el 20 y el 40%, o con factores de coagulación alterados, o con plaquetopenia, o con enfermedad hematológica activa, por ejemplo, un DPI, un síndrome de Evans, que tengan una enfermedad activa. El RQ4 es aquel hemoglobina o hematocrito menor al 40% de lo normal, o con factores de coagulación altamente alterados. El riesgo inmunológico también de RQ1 es un paciente normal, el RQ2, paciente con alguna terapia inmunosupresora, o está convaleciente pero estable de alguna enfermedad crónica. El RQ3, paciente que se encuentra en quimioterapia o corticoterapia, que presente alguna insuficiencia renal o alguna hepatopatía crónica, y el paciente con SIDA asintomático. El RQ4, paciente sintomático de SIDA, que presenta leucemia o enfermedades inmunocomprometidas bastante avanzadas, como los linfomas o las neoplasias que están en quimioterapia. Ahora, paciente psiquiátrico, también amerita un estudio el paciente psiquiátrico. ¿Por qué? Porque estos pacientitos no se van a dejar operar. Es por esa sencilla razón, por lo difícil que es entender y hacerse entender por un paciente psiquiátrico para operarlo. Entonces, también se encasillan en estos riesgos quirúrgicos. El RQ1, pacientes sin alteración psiquiátrica. El RQ2, cuyo grado está entre 11 y 13, o alguna enfermedad neurológica, pero controlada farmacológicamente. En esto se incluye ¿qué? La ansiedad y la depresión. El RQ3, un Glasgow entre 9 y 11, pero con pacientes psiquiátricos en tratamiento. Y el RQ4, un Glasgow menor a 9, pero aquí, por más psiquiátricos en tratamiento que estén, estos tipos de pacientitos con psicosis o con esquizofrenia no son los más adecuados para ser llevados a sala de operaciones. ¿Qué hacer en estos casos, en el 3 y en el 4? Acá da su autorización la familia y da autorización la Fiscalía de Prevención del Delito, en donde el médico se exenta de responsabilidades ante cualquier complicación que puede suceder durante la operación o en el estadio postoperatorio. Van a suceder complicaciones, sin embargo, esto ya te exenta de esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque este paciente neuropsiquiátrico se va a sacar la vía, se va a sacar la sonda, se puede lesionar el mismo, entonces eso ya no influye en la decisión quirúrgica del médico, pero sí va a influir en la evaluación postoperatoria. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? La edad del paciente, las comorbilidades. Como ya les mencioné, hay que llevarlo al paciente en unas mejores condiciones, sobre todo en esos pacientitos que están muy obesos o muy desnutridos. Tener en cuenta que una desnutrición temprana o algún paciente que está bajando de peso demasiado rápido, más del 10% de su peso normal en un periodo de menos de 6 meses o de 5% en un mes, llama la atención. Entonces, algo malo está pasando. Por ejemplo, un cáncer, un inmunocompromiso. Algo está pasando con ese paciente y amerita estudio antes de que lo operes. El riesgo quirúrgico nutricional también se da en 4 estadios. El RQ1 cuando no tiene riesgo quirúrgico, cuando no hay ningún riesgo. El RQ2, una pérdida de peso de menos del 10% de peso corporal con una hipoproteína leve. El RQ3, pérdida de peso más del 20% con hipoalbuminemias entre 2 y 2.5. El RQ4 con pérdida de peso mayor del 20% y con una hipoalbuminemia severa, o sea, menos de 2. ¿Cómo se prepara quirúrgicamente al paciente? Primero, hacer el riesgo quirúrgico. Ello involucra
estudio por los especialistas, llámese cardiólogo, neumólogo, endocrinólogo, nefrólogo, y a esto se le debe sumar todos los exámenes prequirúrgicos posibles. El día de la operación tiene que informarse qué se va a realizar al paciente, y este tiene que firmar ese consentimiento. ¿Qué es esto? Es el detalle de la cirugía. Señor o señora, se le va a realizar una apendicectomía a través de una incisión en la pared abdominal, se va a sacar el apéndice y de repente, si esté complicado o no, se puede dejar un dren. ¿Qué más? Quien lo va a operar es el doctor García, con su ayudante, el doctor Tal. Posiblemente demoren 1 hora o 2 horas según la complejidad del acto y puede sufrir usted esta complicación, que es infección de la área operatoria, se puede viscerar, puede quedar absceso residual, por lo cual de repente tengamos que volver a operar. Eso es explicar al paciente sobre el acto quirúrgico. ¿Qué más? Si no se opera, usted va a tener que aumentar el riesgo de peritonitis, el riesgo de sepsis, el riesgo de falla multiorgánica y la posibilidad incluso de muerte. Eso es consentimiento informado, detallando el pro y el contra de la cirugía. Si usted no desea operarse, también está aquí. No doy mi consentimiento. Entonces, firma el paciente o no quiero que me opere el doctor García. También eso está incluido en el consentimiento informado. Una vez que firma el paciente y está preparado para hacer las operaciones, tener en cuenta la profilaxis antibiótica, la cual debe ser normalmente entre 30 minutos a 1 hora antes de la cirugía, si esta es una cirugía electiva, y tener especial consideración según el grado de contaminación de nuestras heridas, que ya supongo ya lo han hecho la clase previamente, la herida limpia, la limpia contaminada, la contaminada y la sucia. ¿Qué fármacos se utilizan como profilácticos? Si solamente vas a abarcar pared abdominal, o sea, piel, tienes que contrarrestar la infección por estos gérmenes de piel. El principal causante es el estafilococo aureus y en segundo lugar el Streptococcus epidermidis. Para ellos va dirigido la cefazolina. Si hay alergia, se puede usar la vancomicina. Sin embargo, si el tracto que vas a aperturar es digestivo, respiratorio, genitourinario, ginecológico, entonces ahí cambia, ya dejas de usar cefazolina y utilizas los gérmenes de los cuales están involucrados en el tracto que vas a aperturar. Por ejemplo, en el tracto digestivo, lo que se sugiere es contra anaerobios y contra gram negativos. Por ejemplo, combinaciones profilácticas de metronidazol ceftriaxona, metronidazol amicacina, metronidazol gentamicina. Entonces, esas combinaciones se utilizan según el tracto que tú vas a aperturar para la profilaxis antibiótica. ¿Cuándo? En promedio se debe usar 1 hora antes de la cirugía. Respecto a la medicación crónica, fármacos que se deben suspender, fármacos antidiabéticos se suspenden 24 horas antes de la cirugía. AINES. Los AINES se deben suspender hasta por 3 días antes de la cirugía, porque estos van a interferir a nivel de las plaquetas. Doctor, doctor, no lo podemos escuchar. Se desconectó de Anita, creo. Ya, ahorita le hablamos.
Chicos, disculpen, el doctor está solucionando un problema y me dice que vaya tomando listas hasta mientras. En Berrios Farroñán, José Raúl. Berrios. Camán de la Cruz. Creo que tiene problemas con su audio, Camán. Castañeda Ramírez. Presente. Cabesta Custodio. Presente. Timpen Young Top. Presente, buenas tardes. Lucas Sánchez. Oli, presente. Uvas Pérez. Presente, buenas tardes. Díaz Alarcón. Presente. Díaz Carranza. Caleb. Estela Flores. Presente, doctora, buenas tardes. Estrada Lara. Presente. Carro Peche. Buenas tardes, presente. Figueroa Aguilar. Presente, buenas tardes. Flores Mejía. Buenas tardes, presente. Gastelo Gómez. Hola, Berríos ya tardes, responde. presente. Herrera Vilcamango. Perdón, Gómez Julca. Presente. Herrera Vilcamango. Buenas tardes, presente. Hidrobo Guaranga. Presente. Jacinto Aquino. Presente, buenas tardes. John Toc Díaz. Yuen Yaipen. Presente, buenas tardes. Loconi León. Presente, buenas tardes. López Santamaría. Presente, buenas tardes. Lozano Domínguez. Luna Figueroa. Presente, buenas tardes. Malca Campos. Presente, buenas tardes. Martínez Correa. Martino Tafur. Presente, buenas tardes. Maza Milián. Presente, buenas tardes. Molocho Carrasco. Presente. Monje Cabero. Presente, doctora. Mori Valladolid. Presente, doctora. Muñoz Bocanegra. Presente, buenas tardes. Niño Maldonado. Buenas tardes, presente. Odar Castillo. Buenas tardes, presente. Peña Carlo. Pérez Grandes. Buenas tardes, presente. Pucón Suárez. Buenas tardes, presente. Ramírez Salazar. Buenas tardes, presente. Reini Razábal. Ha escrito al chat. Ya, gracias. También Carlitos. Romero Julca. Presente, buenas tardes. Romero León. Presente, buenas tardes. Salazar Montes. Presente, buenas tardes. Sandoval Suclupe. Presente. Buenas tardes, doctora. Suclupe Lozano. Presente, Angie. Carrillo Alarcón. Presente. Carrillo Membrío. Doctor Tomapasca. Presente, buenas tardes. Torres Centurión. Tuyo Mechero. Escribió Presente, al buenas chat tardes. Doris. Angie. Urdiales Castillo. Presente. Valverde Vera. Buenas tardes, Angie, presente. Vázquez Flores. Presente. Velázquez Santamaría. Presente, buenas tardes. Villalobos Ríos. Presente, buenas tardes. Chero, ¿me escribió el chat? Ya. Sí, doctor también. No, yo sí respondí. Hola, Angie. Buenas tardes. Hola, Angie. Buenas tardes, Angie. Presente. Tenía problemas de conexión. Buenas tardes.
Sí, te puedes. Berríos también me dijeron que algo escrito en chat. en el chat. Díaz Carranza, Angie también. Tuve Ya. problemas. John Toc Díaz. Lozano Domínguez. Yo toco escrito al chat. Ya. El López Santamaría. Ah, ese sí está. Sí, Angie, ¿no me escuchas? Sí. Lozano Domínguez no está, ¿no? Estás agresivo, Kevin. Sorry, que a veces se malogra mi audio. Disculpa. Ya. El doctor me dijo que ya está solucionando su problema un ratito. Estoy terminando de almorzar. Ya estoy acá. ¿Puedo compartir nuevamente? Sí, doctor, ya puede convertir. Bien, gracias. Y la pregunta es, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Hola. Está hablando de... En está AINES, hablando, doctor. doctor, sobre la suspensión de los AINES. Ya. Bien, entonces, como les mencionaba, hay fármacos que se deben suspender y otros que no. Los que se deben suspender sobre todo son los antidiabéticos orales. Estos, sea cual fuera, metformina, ¿qué más hay? ¿Qué de antidiabéticos? Glargina, todos los fármacos antidiabéticos que sean en pastillas se deben eliminar ese día de la operación. O sea, puedes consumir el paciente hasta un día antes, pero no el día de la operación. Y ese día se debe utilizar insulinas de bajo peso molecular, la cristalina, insulina R, se debe utilizar esa. Si es que amerita en el paciente. ¿Qué otro se debe suspender? Los AINES. Estos AINES se deben suspender hasta 3 días antes de cualquier tipo de AINE, hasta 3 días antes de la cirugía, por su efecto a nivel plaquetario. Otro son específicamente la aspirina. Esta debe ser suspendida hasta 5 días antes de la cirugía. El clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, también debe ser suspendido 5 días antes de la cirugía. Sin embargo, en contraposición a esto, los medicamentos contra la presión elevada, o sea, los antihipertensivos, no deben ser suspendidos. En esto tenemos IECAS, ARAS, los beta bloqueadores tampoco deben ser suspendidos. Y como les mencioné, también tiene un efecto protector durante y después de la cirugía. La warfarina, que es un anticoagulante, debe ser suspendido hasta 5 días antes de la cirugía y su uso debe ser reemplazado por anticoagulantes bajo. Como en este caso, se sugiere la utilización de enoxaparina. La enoxaparina, la cual puede ser utilizada hasta 12 horas antes de la cirugía. Y se brindan esquemas para su posterior utilización hasta que el paciente sea dado de alta y vuelva a retomar el uso de warfarina. Como les mencioné, los fármacos tiroideos tampoco deben ser suspendidos para evitar las complicaciones como el coma mixedematoso o la fiebre, o la tormenta tiroidea. Los fármacos de uso estrogénicos sí deben ser suspendidos, así como también los fármacos, por ejemplo, los estimulantes de la ovulación, como el tamoxifeno, también deben ser suspendidos porque estos alteran el metabolismo en la paciente, también forman riesgo, también tiene el riesgo de aumentar el tromboembolismo en las pacientes. Estas deben ser suspendidos hasta 6 meses antes de la cirugía. ¿Cómo es el ayuno en el paciente? El ayuno se estipula que todo paciente que va a entrar a la sala de operaciones tiene que estar en NPO y debe hidratarse a través de hidratos de carbono. Por ejemplo, la dextrosa al 5%. Sin embargo, existen puntos especiales en cómo se va a dar este ayuno. Por ejemplo, para líquidos claros, el ayuno es 2 horas. Para leche materna es 4 horas.
mínimo. Para leche de fórmula o comidas ligeras, el ayuno es de 6 horas. Y para alimentos sólidos, que son alimentos fritos, alimentos grasos, o que sean carnes, o sea, sólidos, el NPO es por más de 8 horas. ¿Cómo es respecto al baño y el afeitado operatorio? La sugerencia es que el día de la operación el paciente esté limpio, o sea, que se dé un baño. No debe afeitarse al paciente, puesto que el hecho de afeitar podría causar laceraciones, cortes o microlaceraciones, los cuales pueden hacer que estos gérmenes de la piel se introduzcan vía hematógena y pueda causar una sepsis. Entonces, lo que se sugiere es, en lugar de afeitar, cortar el vello con tijera si es que este es excesivo. Pero en lo posible, no se sugiere el rasurado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Está conforme? ¿O damos por concluida la sesión? ¿Algo que quieran agregar o preguntar? ¿Todo bien? Que ya el doctor Monge ya nos abandonó. Salen de uno en uno, estoy viendo. Bueno, prefiero pensar que es por problemas de conectividad con el internet y no porque les importa un bledo en la clase. No, doctor, por lo general internet estable, a veces Sí, sale. entiendo. Prefiero pensar que es eso. Doctor, le quería comentar, Sí. le quería comentar, aquí le estamos pasando el link de la grabación. Excelente. Para que usted cree un Claro, ítem en el aula virtual y ahí lo pueda colgar usted, por favor, ¿sí? Claro, sí, eso estoy de acuerdo porque de veras que aún es tedioso el campus, me confunde, hay cositas que no manejaba ahí, pero poco a poco creo que debo estar ya siendo compatible con el campus. Les agradecería si me mandan el link de esta reunión donde está la grabación para ponerlo de evidencia. De antemano ya les agradezco eso. Claro, doctor. ¿Alguien que pregunte? ¿Alguna pregunta? Bueno, les digo, como ya les mencioné hace rato en la presentación, yo laboro en el Hospital Belén y no soy tan devoto de las clases virtuales, al menos cirugía es mucha mano. Mientras más hagas practicando, más vas a aprender cirugía. La clase teórica se te va a olvidar. Entonces, en lo posible, o mientras esté en nuestras posibilidades, les brindaré ese apoyo presencial, pero sería bonito coordinarlo. Cada grupo creo que va a rotar conmigo. En lo posible, pues, quisiera que la presencialidad. ¿Alguna pregunta?